Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la universidad. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentran vinculados. El día de hoy abordaremos la temática de la corrupción y el crecimiento económico. Y para ello tenemos como invitado al estudiante de la licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, modalidad abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México, Isaac Emanuel Palestina Duarte. Isaac es también estudiante de intercambio en la Universidad CES en estos momentos y le doy la bienvenida al programa. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias, profesor, y también aprovecho la oportunidad para agradecer a la institución de invitarme y acogerme de esta forma tan bonita. Bueno, Isaac, tú estás escribiendo un artículo sobre corrupción y economía y crecimiento económico en Colombia. ¿Qué nos puedes contar sobre el concepto de corrupción? Bueno, primero que nada me gustaría contarle por qué decidí hacer esta investigación. Y la situación es que el fenómeno de la corrupción y concretamente la percepción de la corrupción es un problema que se viene presentando con mayor relevancia cada vez en los gobiernos de América Latina y del mundo. Solamente en América Latina tenemos casos como el de Brasil, como el de Perú, como el de Guatemala o incluso como el de México y Colombia, en el que los presidentes tienen los menores niveles de credibilidad en la historia. Entonces, es un problema que va presentando mayor relevancia, aunque la corrupción siempre nos ha acompañado. Incluso desde la era antigua, Aristóteles ya había hecho una tipología de los gobiernos corruptos, es decir, es un problema prácticamente que va acompañando a la sociedad. Pero bueno, a mí me interesó comparar la percepción de la corrupción con un fenómeno que pudiera ser cuantificable para que nosotros pudiéramos saber si la corrupción es meramente producto de prejuicios sociales o de un ánimo social, o si tiene que estar, o más bien está más vinculada a un problema económico que puede ser cuantificable, como el crecimiento económico. Me parece que el crecimiento, que la teoría del crecimiento económico, que la economía en general es una de las ciencias sociales que ha alcanzado mayor rigurosidad científica, por lo mismo datos más confiables. Isaac, cuanto a este tema, ¿qué objetivos te planteaste en la investigación en concreto? ¿Qué buscabas cuando iniciaste la escritura de tu artículo Corrupción y Crecimiento Económico? Bueno, la percepción de la corrupción se mide a través de encuestas realizadas a un foco poblacional, y la institución que se encarga de ello de manera internacional es Transparencia Internacional. Lo que yo buscaba era ver si este indicador de Transparencia Internacional, que también retomé el de Latinobarómetro, si estos indicadores se relacionaban con el crecimiento económico. Es decir, si cuando el Producto Interno Bruto, que es el indicador económico más importante, más abarcador, si cuando el Producto Interno Bruto baja o aumenta, esto influye en que la percepción de la corrupción baje o aumente. Es decir, yo lo que busco
es la relación entre crecimiento económico y percepción de la corrupción. Y ahora sí, yéndonos al concepto, ¿nos quisieras hablar un poco de la revisión que existe del concepto corrupción y de cómo llegar a identificar ese factor corrupción al que te refieres? Es un tema muy complejo, yo creo que es el tema más rico de la investigación porque es el tema en el que nadie puede concluir. ¿Sí? Es un debate muy amplio en el que incluso nos afecta la forma en la que comprendemos la política. En la literatura internacional, a partir de 1960, es cuando se empieza a retomar el concepto en la literatura y tiene que ver más con la forma en la que ésta está impregnada en la burocracia. Recordemos que es la época del socialismo real y en la época en la que se vienen presentando dos discursos también metodológicos, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Por otro lado, también se empieza a tener un enfoque cultural de la corrupción, un enfoque en el que se cree que la corrupción está aparejada a la cultura política de un país. Este enfoque me parece que es el menos sólido, porque tiene que ver más, como lo dice Acemoglu y Robinson, con la historia y las instituciones que se desarrollan y se crean en un país, ya sea para asentarse políticamente o para extraer recursos políticos, minerales, perdón. Hay también la percepción, por ejemplo, en el caso colombiano, de que el discurso anticorrupción, creado a partir de la década de los 1990, se crea con el único fin de acelerar la implementación del neoliberalismo en países de corte del tercer mundo, de subdesarrollados. Entonces, considera que hay instituciones internacionales que a través de este discurso lo que empiezan a hacer es ayudar a la privatización de empresas públicas y acelerar una implementación de un modelo ideológico comercial. Sin embargo, también es cierto que los indicadores económicos y los indicadores de gobernabilidad de talla internacional cada vez son más necesarios porque cada vez estamos más relacionados como países, no solamente en región, sino en el mundo. No hay un consenso general en torno al concepto de corrupción. Yo insisto en que ese, de hecho, es el tema más rico del tema. Sí, no hay un tema en concreto. A mí me inquieta que tú mencionas el tema del sector público por oposición al sector privado. ¿Cómo desde el punto de vista de lo que tú llamas los neoliberales en algún momento surge cuestionamiento al gobierno o se busca con un ánimo de privatización desarrollar este discurso de corrupción? Sí. ¿Podría hablarse de corrupción en el sector privado y en qué términos conoces esa corrupción en el sector privado? Claro, sí, tiene razón, profesor. La corrupción se puede definir en torno a la operatividad de la investigación que tú vayas a realizar o en torno al contexto en el que tú estés hablando, ¿sí? Hay corrupción de particulares como de privados, hay corrupción a grande escala como a menor escala, es decir, hay sobornos entre un ciudadano y un policía y hay sobornos entre un empresario y un presidente de una república, por ejemplo. Ahora, me parece que el objetivo de un privado es privado y el objetivo de una persona que representa un sector público tiene que ver más con el bien común. Entonces, si retomamos el concepto de corrupción, como lo dice Transparencia Internacional, que es la desviación de recursos públicos con fines privados, pareciera que lo que hacen los privados no es corrupción, lo que es más bien es una transacción ilegal. De ahí la importancia de que por lo menos los países en su marco jurídico sí definan lo que es una transacción ilegal, lo que es corrupción, lo que puede ser nepotismo, influyentismo, clientelismo y todas estas prácticas que se vienen dando que no priorizan el bienestar común. Me parece muy interesante que menciones la forma en que se define desde esa perspectiva, porque por ejemplo en derecho privado se ha hablado de la construcción de un concepto en entes asociativos como el denominado protección al interés asociativo. Y eso tiene que ver con que en el sector privado en muchas ocasiones los intereses confluyen para la constitución de una entidad privada, dígase una sociedad comercial, dígase una corporación, dígase una fundación sin ánimo de lucro, donde los particulares colocan capitales y esos capitales supuestamente se deben, encauzar hacia un interés común. En el caso de una sociedad comercial, por ejemplo, hacia la obtención de un lucro común para los accionistas que se dividen según las participaciones o los socios de la sociedad comercial. En el caso de un ente sin ánimo de lucro, hacia ese fin social o de bienestar o de esa búsqueda no lucrativa que tiene la entidad, y donde en ocasiones la injerencia de los particulares puede llevar al desvío de la actividad sobre esos fines que tienen en común.
como por ejemplo cuando un administrador en un ente privado desvía el recurso causándole perjuicio a la finalidad que en sí tiene el ente. Supóngase, por ejemplo, y se ha desarrollado mucho en derecho societario, el administrador que eleva los costos de un ejercicio societario causándole un perjuicio al resultado final del ejercicio societario, que es un menor dividendo para los accionistas. Y en el derecho societario se ha desarrollado mucho eso. Yo pienso que en un concepto más amplio y globalizador de la idea de corrupción no podría incluir todos esos fenómenos que calificamos como conflictos de intereses, como actos que van contra el interés de un ente privado, inclusive cuando el Estado no está en juego. Claro. Por ejemplo, las compañías que tienen funcionarios que no respetan su manual de contratación, etcétera, etcétera. Yo quisiera como plantearte si, digámoslo, sería posible, incluso más allá del concepto de transacciones ilegales, llegar a un concepto amplio y genérico de corrupción que no necesariamente sea pensada solo como con la corrupción asociada a un Estado, sino la corrupción asociada a la mala fe o a lograr de forma desviada los propósitos que tiene un fin en común. Sí, mire, el Colegio de México, que es una institución muy respetable en México, hizo una encuesta a niños para preguntarles qué es la corrupción. Y los niños contestaban copiar en el examen, mentir, quedarte con el dinero de las tortillas, que son nuestro producto básico. Entonces, si nosotros seguimos tomando el concepto de la corrupción de manera tan general, va a seguir sigue existiendo la vaguedad en el concepto, ¿sí? Entonces, sí es importante delimitar lo que se entiende por cada actividad que tiene una tendencia corrupta, porque no podemos encajonar la corrupción en la misma escala de un funcionario público que de un particular, ¿sí? Y tampoco de un privado que de un representante público. Tiene que haber responsabilidades distintas, sanciones distintas, y en realidad en este momento no hay un concepto teórico sobre la corrupción, pero sí hay países, por ejemplo México, que ha trabajado en un sistema nacional anticorrupción con un marco jurídico muy particular que trate de definir cada conducta y que trata de asignarle una responsabilidad, ya sea cuantitativa, es decir, de dinero, económica, o penal. Entonces me parece que sí es importante empezar a delimitar lo que se entiende por cada caso de corrupción. ¿Y cómo lo delimitaste en el trabajo? ¿Cómo definiste el indicador corrupción o en concreto para ti qué fue definido como corrupción en tu trabajo de investigación? Sí, yo insisto en que el concepto de la corrupción se puede tomar en función de la operatividad que tú le quieras dar. En ese sentido, yo lo comprendí como una práctica ilegítima de las políticas de gobierno, es decir, desviación de recursos públicos, nepotismo, influyentismo, clientelismo, vicios que mantienen un orden de relaciones entre gobierno y sociedad que no priorizan el bienestar común, afectando por consecuencia la calidad de la democracia o bien la confianza en un mercado nacional. ¿Cómo mide uno el nepotismo, el clientelismo en un estado en concreto? El problema de la corrupción es que es un acto privado que se hace en la secrecía. Entonces no podemos, nadie podría entonces aceptar que es corrupto o que realizó una práctica corrupta. Entonces hay, según Mario Amparo Casar, 3 maneras comunes y aceptadas por la comunidad académica para obtener indicadores. La percepción de la ciudadanía, es decir, las experiencias personales e incluso los valores de una sociedad, es decir, influye mucho si una sociedad es católica o si una sociedad es protestante, ¿sí? Influye mucho si un Estado tiene pocos años de concretarse o muchos años de concretarse. Depende muchísimo la historia de un país y es muy complejo medir la corrupción. En ese sentido, el nepotismo tampoco se puede medir. La impunidad es muy complicada medirla. O sea, son fenómenos sociales que no puedes encajonar, pero sí puedes tener parámetros de su existencia. Mira, a mí me sigue preocupando que de todos modos no haya mucha concreción con esos subconceptos que sirven para delinearlo, porque por ejemplo el tema de la percepción ciudadana y las experiencias personales podrían conllevar a esto. Tú mismo haces referencia a contextos. En un contexto social como el norteamericano es muy común y es totalmente aceptado, es una práctica, digámoslo, política muy arraigada del lobby. En Colombia todavía el periodismo cuestiona el lobby como una actividad que casi que es deleznable moralmente. Nosotros los colombianos, por ejemplo, el colombiano tiene una característica, es muy católico.
y digamos lo que los católicos tienden más a sentir culpa por muchas cosas o por transacciones incluso económicas, en parte arraigada de las doctrinas pasadas del catolicismo. En un momento histórico hasta llegó a ser pecado prestar dinero a interés o la usura. Entonces en muchas ocasiones nos cuestionamos cosas que en otros órdenes sociales no son percibidas como nocivas. Como te manifiesto, en la democracia norteamericana lo más normal es ver el abogado corporativo de un gran emporio haciendo lobby ante los representantes del Parlamento. Aquí en Colombia sigue siendo cuestionado. El tema de conflictos de intereses en muchas ocasiones genera muchos escándalos, dudas, preguntas, y no sé si el criterio percepción sea el más fiable, porque en ocasiones puede ser un síntoma de un autodiagnóstico, digámoslo, un poco sensible de la sociedad, y quizás no necesariamente que el problema sea así de grande. Y lo otro es también que a veces quizás juzguemos la corrupción por la cantidad de casos detectados y no por la cantidad de casos, como tú lo dices, que han sido en el secretismo, de manera privada, casos que en realidad se están dando porque son flujos oscuros, son economías negras. Claro. Entonces sigue dándose como esa inquietud. ¿Cómo manejas tú esa angustia que puede generar rastrear indicadores tan difíciles? Sí, o sea, precisamente de ahí la intención de compararlo con el crecimiento económico, de relacionarlo. Pero bueno, yo también encontré un texto de un académico colombiano, José Gamarra Vergara, que escribió un texto llamado Pobreza, Corrupción y Participación Política, una revisión para el caso colombiano. El autor parte de lo que se ha trabajado de manera nacional en el tema y de manera internacional. Es decir, el autor sabe que en Colombia no se ha tratado hasta el 2006 mucho sobre la corrupción, entonces él trata de relacionar la literatura internacional con lo dicho nacionalmente. Y entonces él relaciona el índice de Golden y Pichi, los datos de los departamentos en ingresos, en egresos, en eficacia, en justificación de datos de dinero perdido. Él busca tratar de tener una relación entre los bienes y servicios prestados por una entidad del Estado y la satisfacción que ésta logra con los ciudadanos para detectar si es corrupta o no. Pero al final de cuentas tampoco es un indicador que nos dé certeza. Porque acaba siendo indicadores de burocracia. Sí. Podría, por ejemplo, un Estado sin ser corrupto, por ejemplo, tener un esquema tan hiperburocrático que genere una especie de fricción entre el momento del input del dinero y el output del dinero, que eleve los costos de funcionamiento de forma exagerada. Y el caso colombiano no está lejos de pensarse como un Estado hiperburocrático. Entonces, también digamos lo que podría generar esa angustia, podría uno pensar. Claro. Y ahí viene una pregunta que me hace surgir con eso, y es, ¿en qué medida, digámoslo, no solo el nepotismo, el influyentismo, sino, por ejemplo, conductas como el gasto desmesurado, descontrolado, o el exceso de provisión de cargos podrían ser consideradas también como corruptas? La creación de actividades estatales inútiles, ¿tú lo considerarías corrupto? Entonces ahí sí tendría sentido total aplicar este concepto de Golden Impeach. Bueno, es que yo insisto que es un problema muy complicado definirlo, ya sea jurídicamente, económicamente, socialmente o culturalmente. Lo que podemos entender es que es un parámetro de la realidad. Sí, es un parámetro, no nos puede decir la verdad, pero sí, bueno, no quiere decir que en realidad, bueno, por ejemplo, en Colombia, según Transparencia Internacional, el 20% de la población cree que hay corrupción en el país y que es un problema grave. No quiere decir que el 20% de los funcionarios sean corruptos, no, solamente que hay una percepción de corrupción. Si por ejemplo, si en el indicador Golden y Pichi podríamos, digámoslo, yo pensaría que es más acercado para demostrar o para correlacionar evidencia de corrupción, si tomamos como un evento corrupto, entonces también la sobrecontratación o, digámoslo, la extrema burocratización, porque en cierta medida la extrema burocratización impone un costo a los resultados de bienes y servicios que provee el Estado. Si estamos correlacionando el ingreso que tiene el Estado contra los bienes y servicios que provee, digámoslo, la correlación de eficiencia entre el resultado y la cantidad de dinero invertido, claro, podríamos, digámoslo, si hay un factor burocrático, un exceso de gasto de funcionamiento, considerar que Golden y Pichi en cierta medida están, me disculpan el término, oliendo, sintiendo, detectando
corrupción también en situaciones como la sobrecontratación. Y quería como preguntarte por eso, porque pienso que de alguna forma eso se acercaría un poco a la idea de menos Estado que algunos liberales económicos invocan, ¿cierto? Y que puede ser también insumo para ese tipo de discursos, así como puede ser la corrupción insumo para los discursos reformistas contra establishment que pueden llegar de tanto de un lado como el otro. Tú nos comentabas que en América Latina en un determinado momento el neoliberalismo utilizó el discurso de corrupción como un argumento para justificar la privatización, ¿cierto? Entonces, en cierta medida, como hasta los indicadores pueden servir a ciertas intenciones de discurso. Claro. Sí, bueno, a mí me parece que el problema también tiene que ver con uno más general, que es el problema de los medios de comunicación, que hoy en día es más importante cómo se juzga en los medios de comunicación que cómo se juzga en los tribunales, ¿sí? En ese sentido, hay que avanzar más en trabajar en el periodismo de investigación o en fuentes más confiables. Pero mira, Javier Arbós y Salvador Giner comprenden que estos problemas son de fondo de legitimidad y de gobernabilidad para un país, ¿sí? La corrupción puede afectar en un gobierno porque puede causarle niveles de credibilidad bajos o pocos apoyos, ya sea a la democracia, a su gobierno o a sus propuestas de reforma. En ese sentido, si nosotros comprendemos el fenómeno de la corrupción como un problema ligado a la legitimidad y a la gobernabilidad, podemos reducir los conflictos políticos para tener un gobierno fuerte, con apoyo y credibilidad social y que cada vez tenga mayor margen de actuación. Y esto es importante porque en la actualidad la corrupción lo que produce, o bueno, la percepción de la corrupción lo que produce es una sociedad dividida en la que cada vez el gobierno encuentre menos apoyo para sus políticas públicas. Con esta reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, Isaac, quiero que nos cuentes entonces el tema de indicadores económicos. ¿Qué indicadores económicos escogiste en tu trabajo? Bueno, el crecimiento económico se toma principalmente a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto, o bien las cuentas nacionales. En Colombia, el DANE es la institución encargada de proporcionar estos datos, pero a mí me pareció que el PIB no necesariamente refleja la calidad de vida de la ciudadanía, ni incluso el PIB per cápita tampoco lo hace. Entonces lo que tratamos de hacer es buscar otros indicadores que pudieran ser un poco más amplios en la investigación. En ese sentido, tomamos como referente las cuentas nacionales, las exportaciones, ya que puede ser el excedente de producción del país, el mercado laboral y la pobreza multidimensional. Hay que aclarar que, a contrario de la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional contempla factores como la educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y redes de cohesión social. Es decir, es un indicador que mide la calidad de vida en concreto, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos que el PIB, por ejemplo, el crecimiento económico, cada vez crece menos. Hasta 2013, el PIB llegó a crecer al 4.9%, un crecimiento pues muy particular en América Latina, porque la mayoría de los países crecen por mucho al 2.5%. Es decir, hay un crecimiento acelerado y paulatinamente empieza a crecerse menos, y hoy, francamente, hay un estancamiento de la economía, ¿sí? En 2017, el PIB creció tan solo 1.8%. Las exportaciones en miles de millones de dólares cada vez han decrecido al punto en que en 2012 se exportaban 60,000 millones de dólares y en 2016 tan solo 31,000. Es decir, prácticamente se redujo a la mitad, ¿sí? En 2017 ya empieza a haber una recuperación en las exportaciones, pero al final indica ahí ya cómo ha venido bajando su nivel la economía. El mercado laboral prácticamente está en un umbral de entre el 10 y el 11%. O sea, no hay
grandes retrasos ni grandes avances. Y en la pobreza multidimensional sí me parece importante destacar que viene una disminución considerable en el indicador y que bueno, eso es una aspiración legítima, es una aspiración que tienen los gobiernos de América Latina de crear una clase media fuerte, vigorosa y cada vez más amplia. En 2012 el índice de pobreza multidimensional detectaba el 27% de la población colombiana y en 2016 el 17.8%. En 2017 todavía no hay registro de la pobreza multidimensional, pero son resultados prometedores para el país. ¿Sí? Es decir, lo único que ha bajado es la pobreza multidimensional, el PIB también ha bajado su productividad y el desempleo se mantiene en niveles estables. Las exportaciones bajaron considerablemente hasta 2016 y a partir de 2017 empiezan a tener mejores resultados. Esto es importante porque lo que nosotros tratamos de hacer es buscar una correlación con la percepción de la corrupción, porque sabemos que el concepto es muy vago y que los indicadores no necesariamente son confiables. ¿Sí? También retomamos, además de Transparencia Internacional, un indicador en el que hasta 2014 hay mejora en la lucha contra la corrupción, pero a partir de 2016 hay un empeoramiento de la situación en Colombia, pero esto lo atribuimos a que el número de países en el que se hace el estudio no es igual siempre, entonces eso puede variar en la posición y en los lugares que ocupa el Estado colombiano. Pero Latinobarómetro, que es otra institución encargada de medir el apoyo a la democracia, la confiabilidad en un mercado nacional, los problemas económicos de delincuencia, de corrupción, etcétera, nos marca cómo al final de cuentas los resultados de Transparencia Internacional son creíbles, porque vemos cómo en 2003 los principales problemas de Colombia son económicos, bueno, según la ciudadanía percibe que los principales problemas son económicos y en 2017 cree que son la corrupción. Es decir, en un año antes de las campañas políticas se cree que el principal problema de este país es la corrupción. El crecimiento económico en 2015 era del 32%. Sí, o sea, los problemas económicos eran del 32%. Para 2017 solamente se cree que son el 18% de la población cree que en realidad son un problema. Entonces, en este momento, la corrupción y los problemas económicos prácticamente están en un empate técnico, en el que no se sabe cuál es más importante que cuál, y la ciudadanía prácticamente los equipara en prioridad. Es decir, la corrupción y los problemas económicos hoy en día son lo que más angustia a los colombianos. Esto es importante porque me parece que la justificación racional del ciudadano es nosotros estamos creciendo menos, nuestra situación económica no es tan buena porque los políticos son corruptos. ¿Sí? O sea, me parece que es la justificación racional de la ciudadanía. Podemos ver, cuando ya comparamos las variables, es decir, los indicadores económicos con los indicadores de corrupción, que mientras baja el PIB, mientras los problemas económicos bajan también, es decir, la percepción baja y la delincuencia también baja a niveles considerables, la corrupción aumenta. Es decir, hay una correlación. Mientras los indicadores económicos reducen, la percepción de la corrupción aumenta. Yo estaba viendo tus gráficos que lamentablemente los oyentes no pueden ver, pero noté algo que quisiera ponerles de presente, y es que noto que en todas las encuestas el supremo problema era el apoyo a la democracia, o fue mi impresión. Digamos lo que tú aislaste la variable corrupción en correlación con otras porque estuvo bailando, pero en segundo puesto, pero siempre ganó el problema del apoyo a la democracia como el problema más grande entre los países en el Latinobarómetro. ¿Es así? ¿Lo entendí correctamente? Bueno, el apoyo a la democracia tiene que ver con el apoyo que tiene la ciudadanía hacia una salida democrática de sus problemas. Eso es importante y es favorable para la situación colombiana, para el Estado Democrático de Colombia, porque presenta sus mejores niveles. Es decir, a pesar de que hay una percepción de, pues hasta cierto punto, de fatalismo de la situación política del país, hay un apoyo a la democracia del 58% de la población. Okay. No lo estás señalando como problema, sino como
una percepción de si encuentra que hay apoyo a la democracia en ese contexto. Exacto, porque el Latinobarómetro también, por ejemplo, pregunta a las personas si ellos estarían a favor de una dictadura, ¿sí? Y entonces es importante porque en Colombia la ciudadanía percibe como la mejor forma de gobierno a la democracia e incluso la apoya como un método de solucionar sus problemas. Esto es importante porque, o sea, insisto, a pesar de que el panorama político y económico parece desalentador, la gente sigue confiando en la democracia como un método legítimo para salir de los problemas. ¿Qué países incluyó esta encuesta del Latinobarómetro que tú utilizaste? Son alrededor de 18 países en los cuales se realizan prácticamente más de 20,000 encuestas para obtener indicadores sobre percepción y sobre apoyo a la democracia. Es un instrumento que sirve más como para verificar las transiciones a la democracia churchilliana que propiamente la corrupción, pero como la percepción de la corrupción va ligada con la legitimidad y la gobernabilidad, este indicador los retoma. Incluyó países que están considerados en estos momentos en América Latina como en amenaza frente a la democracia. Sí, Venezuela. Okay. Venezuela. Y Venezuela es un caso paradójico porque a pesar de los problemas que tiene, también hay un gran apoyo a la democracia. Bueno, entonces, lo que yo vi en estas formas de tratar de comparar los indicadores económicos con la corrupción es que mientras bajan los indicadores económicos, la corrupción es la que aumenta, es decir, hay una correlación. Esto quiere decir que sí existe la corrupción, que sí hay prácticas ilegítimas de gobierno y que de una u otra forma puede asemejarse con la situación económica de un país. Dentro, a tu manera de ver las cosas, esa correlación entonces que manifiestas, digamos, lo que aspectos propositivos podrían generar desde el punto de vista del gobierno y la política, ¿qué puede uno concluir a partir de eso o qué cambios se podrían dar para, por ejemplo, lograr que disminuya la corrupción o lograr de alguna forma que los indicadores económicos mejoren, pues en esa correlación de variables que estás haciendo? Mira, la corrupción política, a pesar de todo, es un fenómeno. No puede cuantificarse con exactitud, pero tampoco quiere decir que esté sujeta solamente al ánimo social ni a los prejuicios sociales. Precisamente a través de factores económicos o de calidad de vida se puede correlacionar la aproximación que hay de un país que puede ser considerado como corrupto, ¿sí? Lo primordial es que la sociedad no deja de percibir como grave a los problemas de corrupción, los problemas económicos y la delincuencia. Es indiscutible que el gobierno de Colombia ha emprendido varias políticas públicas para tratar de reducir los factores la percepción de la corrupción. Sin embargo, es importante avanzar por varios frentes. Primero que nada, políticas que acerquen las decisiones de poder con la ciudadanía para que haya más confianza en el gobierno. Mejorar los indicadores económicos, implementar mayores mecanismos que fomenten la transparencia y también buscar mejorar los indicadores de desempleo, ya que esto también lleva a un imaginario colectivo de que puede haber un estancamiento de la economía o un aumento en la producción, ¿sí? La corrupción es un problema complejo y puede reducirse pero de manera integral. Y esto le sirve al gobierno para legitimarse y para tener más apoyo en sus políticas. También es importante que el marco jurídico avance en su regulación, es decir, que se platique o concretamente que se debata sobre lo que se entiende por un acto de corrupción en sus diferentes modalidades, sobre sus posibles castigos y sobre la manera en que se van a investigar de manera judicial estos casos, porque de una u otra forma lo que tenemos hoy es que el poder de los medios de la comunicación son los que prácticamente juzgan sobre los actores políticos si son o no son corruptos, y tenemos una actividad muy discreta del sistema jurisdiccional para decir la realidad del asunto. Te pregunto, Isaac, y ya desde tu experiencia de vida, pues tú vienes de otro país latinoamericano, estás aquí en Colombia, digámoslo, de paso, un paso largo, considerable, pero de paso. ¿Y cómo es la visión externa desde otro país latinoamericano? ¿Cómo se ve Colombia? ¿Cómo es tu país? ¿Qué puedes comparar
de las circunstancias de ambos frente a los problemas corrupción, correlación, economía, en este tipo de asuntos? Mira, cuando fui a solicitar mi visa a la Embajada de Colombia, había una campaña que decía: el peligro es que te quedes, el peligro es que te enamores, algo así. Entonces, a mí me pareció muy curioso, porque cuando llegué aquí realmente me di cuenta que ese era en verdad el peligro. Y lo digo porque de una u otra forma el pasado de Colombia sigue afectando en la opinión pública que hay en el extranjero. Yo recuerdo que cuando les comentaba a mis familiares que iba a venir a Colombia, me decían que tuviera cuidado, que mejor no viniera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también por eso traté de hacer una investigación sobre Colombia para saber en qué me estaba metiendo, y después me di cuenta que vaya, el país va no por los mejores caminos, pero no va mal. Es decir, va avanzando cada vez en consolidar instituciones democráticas, un Estado social de derecho, y bueno, eso es muy importante porque en América Latina pues venimos también de una historia común de dictaduras, de autoritarismo, que de una u otra forma en Colombia ese pasado está quedando pero sí muy atrás, y es importante que también los colombianos asuman eso como un punto en el cual no pueden volver a regresar. Bueno, ya con miras a concluir y terminar, yo quisiera hacer una reflexión sobre las cifras que presentaste del Latinobarómetro y que nos podamos despedir. Pues yo veo que buscando en la encuesta del Latinobarómetro, a los venezolanos se les preguntó algo muy en concreto, y era: ¿cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y encuentro pues una acogida del 76% en Uruguay, 77% en Venezuela en la última encuesta en 2016, pero a la vez en las preguntas de corrupción se les hicieron preguntas y también incrementó la percepción de corrupción. Entonces puede haber también quizás una correlación entre percibir como la necesidad de democracia o un discurso democrático abierto y cuestionar la honestidad de quienes nos gobiernan o quienes administran los recursos. Hay muchas cosas para pensar en Latinoamérica. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y espero que podamos tenerte en un programa más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. También le agradezco mucho la invitación y a todas las personas que aquí me han tratado muy bien. Muchas gracias por todo. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo, o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.